el día de Por hoy? supuesto. ¿En qué tipo de casos? De eso No sé si me gustaría que viniera un médico, Ya. porque que él mismo defienda Ya. lo que todos los médicos en este momento están de acuerdo, de los beneficios. En Chile también se ha juzgado que tiene usos medicinales. Hay un festival de la marihuana en pleno Parque O'Higgins, con presencia de los carabineros viendo el concurso de las plantas y la venta de semillas, porque se está reconociendo el carácter medicinal. Es un poco lo que ha sucedido con la coca. Mucha gente la consume en forma de harina, le resulta un excelente estimulante, de verdad, regulador de una serie de aspectos, y ahora se le está reconociendo el valor de medicina de la hoja de coca. Sin embargo, uno va al supermercado y no encuentra ni siquiera ENACO cumple con industrializar la hoja, y hay que pasar penalidades para conseguir. Porque continúa, según tú, este tema de la estigmatización, en buena cuenta. La estigmatización y la ley. Bueno, porque la ley 2295, que autoriza el único monopolio que existe en el Perú, pese a que es anticonstitucional, como es el monopolio de ENACO para la compra de la coca. Y en términos comparativos, yo también tengo la información, la prevalencia, el consumo de marihuana es menor en términos comparativos con otros países. Aquí tenemos el cuadro, Enrique, si me ayudas. Ahí está, miren, esta es la prevalencia anual sobre consumo de marihuana. El Perú es del 1%, bajísimo. Estados Unidos, Canadá, 7%, Uruguay, 9%. Países como Argentina, Chile, Brasil están entre 7 y 9%. Interesante, ¿eh? O sea, igual, somos un país que tiene un muy bajo grado de prevalencia. Si me permite, sí. Hay 30 años de dependencia de análisis, de información y de estadística de dos instituciones, Contradrogas de Vida y Cedro a nivel privado. Toda la información disponible sobre usos indica algunas cositas que me gustaría precisar. La primera, la droga de entrada, dicen, es la marihuana. No, es el alcohol. En segundo lugar, ¿será dañino, crees tú, en términos de daño a la entrada, salud? de ingreso, de inicio. Los niños o adolescentes, ¿no? Correcto. Empezar por ahí. Segundo, se habla de drogas, se habla de adictos. No hay ninguna capacidad de diferenciar en sustancias tan distintas como es la pasta base de cocaína, por ejemplo, las sintéticas, por ejemplo, respecto a las plantas. En el Perú no se permite considerar distintos tipos de usos y de usuarios. Todos son adictos, enfermos o sospechosos de serlo. Y la situación del sistema de salud mental que supuestamente pretende rebajar el problema a través de la rehabilitación y el tratamiento es inexistente, es contradictorio y es francamente violatorio de los derechos humanos de los pacientes que están recluidos. Entonces, siendo esa la situación, el Perú se amerita un cambio. Y la única posibilidad es exigir un debate público, abierto, en las universidades, en los colegios profesionales, pedir que el colegio médico se haga presente en debates abiertos, que los amigos... Mira, un texto, una idea que dio la señora Carmen Macías de Vida. El gobierno del Perú no legalizará de plano. Simplemente dictó su palabra. Y en ningún momento el debate ha sido ese. El debate es, discutamos sobre las políticas, sus resultados y la necesidad de cambios. Pero cuando se habla de legalización, repito, yo quiero volver al tema de los mitos y de los temores que son naturales, entendibles en una sociedad, en buena cuenta, aún conservadora como la peruana y como buena parte de nuestros países latinoamericanos, que es el temor, número uno, ¿qué pasa con la salud pública? Porque claro, dicen, empezamos con la marihuana, de ahí ¿cuál sigue? Cocaína, metanfetaminas, el opio, ¿quién pone el control? ¿Cómo se gradúa eso? Más allá del debate. Entonces, hay un temor cierto, latente, de hacia dónde nos conduciría ese camino, ¿no? Es como el temor que podría haber de que desapareciera la Inquisición. No, en realidad hay un problema de verdad en los medios respecto a esas sustancias por el hecho que están condenadas por la ley, que son perseguidas, que son punibles su comercialización. Todo eso ha creado todo un mundo frente al cual la gente lógicamente tiene temor. Yo pienso en un mundo reordenado desde el comienzo. Y desde el comienzo es distinguir las plantas que deben ser libres. Eso de que cuántos gramos, que pueden producir 450 gramos en las casas en Uruguay, me parece un legalismo muy propio de una sociedad muy organizada, pero que en realidad las plantas son plantas. Las plantas, nadie tiene derecho a decir esta planta es
debe erradicarse, ¿no? Ahora se extiende la prohibición al San Pedro y a las plantas tradicionales que han ayudado a los pueblos a sobrevivir durante siglos, y ahora este mundo moderno, desarrollado, capitalista, industrial, quiere reemplazar todo lo que es la farmacopea natural por una farmacopea de laboratorio, que por supuesto se tiene que pagar muy cara, porque son, bien, francamente... Para ti, Baldomero, en el fondo hay eso. En el fondo hay un problema de salud, claro. La humanidad podría disfrutar de las plantas y podría aumentar su bienestar en desmedro de las farmacéuticas que dominan al mundo. Es verdad, ¿no? Hay grandes intereses en contra. Pero desde el punto estricto de salud, por favor, la hoja de coca y la marihuana son sanas, son formas de vivir sanas, usos sanos. Y lo curioso es que el sistema de los tratados internacionales supuestamente estuvo basado en asegurar el suministro médico de las plantas y evitar su desvío a comercios ilícitos. Ni uno ni lo otro ha sido garantizado. Por lo tanto, uno puede concluir en que ese sistema ya tiene que ser superado. De hecho, cuando al presidente Obama le preguntan, oiga, los estados de su país están yendo en contra de la ley federal, él dice, tengo truchas más grandes que freír. O sea, hay cosas más importantes. El fiscal general de los Estados Unidos, señor Holden, ha dicho, vamos a continuar con una política de reducción del daño ocasionado por la aplicación excesiva de la ley penal. Estados Unidos es el país con más presos en el mundo. Eso tiene que cambiar. No, es muy caro. No le resulta a una economía como la norteamericana. ¿Y acá la proporción? Acá el problema es serio. El delito de tráfico de drogas era el cuarto dentro de la cantidad en el sistema penitenciario peruano. Hoy es el segundo. Cada vez más, como el narcotráfico ha permitido la presencia de estas economías, se les paga a las comunidades nativas para que vuelvan a construir las pistas de aterrizaje, se le paga a los mochileros para que hagan el viaje hasta la frontera. Hay toda una red social que cada vez crece más. Y todos ganan menos. Bueno, y cuando los funcionarios, funcionarios apristas justifican el tema de los narcoindultos, dice, pero obviamente si tenemos que indultar a gente, tenemos que indultar a gente pues sentenciada por narcotráfico, que es uno de los principales delitos y por motivo por el cual hay muchas cárceles peruanas está pues infestada. Y no solo eso, Mario Vargas Llosa terminó diciendo de que toda la corrupción tiene su origen en la existencia del narcotráfico, y creo que tiene razón. Hay una fecha de inicio de la corrupción en el Perú, que sería el decreto ley 22.095 del año 78. En un momento se creó la dualidad del Perú, el Perú formal y el Perú informal. Y en el Perú informal vino la delincuencia, vino el terrorismo, vino todo aquello, ¿no? Entonces es una ley, a mi parecer, una ley maldita, ¿no? Que debería hoy verse en el Congreso, pues no hay ningún congresista que se interese en debatir el tema, ¿no? Me parece interesante. Vamos a ir a una primera pausa y seguimos conversando este tema tan importante con nuestros invitados.
Seguimos conversando acá fuera de la pausa con mis invitados, Ricardo Soberón, el jefe de vida, y don Baldomero Cáceres, un destacado investigador sobre el tema de la hoja de coca en el Perú y este tema de las drogas a nivel de los usos tradicionales y medicinales. Y hay siempre un caso, cuando se habla del tema de legalización, se menciona casi siempre un caso emblemático, que es el caso holandés. Yo he escuchado, no sé si estoy en lo correcto, que incluso están en Holanda repensando el modelo de legalización de estas cantidades menores de marihuana y otro tipo de drogas. ¿Sabemos si eso es verdad? ¿Es correcto? ¿Hay algún tipo de modificación de lo que sucede en Como Holanda? en todo país, Holanda también pasa por transiciones de gobiernos más conservadores a gobiernos más liberales, y entiendo que hoy estamos en un proceso en la que el gobierno conservador ha querido tener mayor regulaciones en los denominados coffee shops, en Ámsterdam, en Utrecht, en Rotterdam, etcétera, de modo de impedir o restringir el turismo canábico por un lado y restringir los usos abiertos de esta planta. En algunas ciudades como Ámsterdam no se ha podido, por el clamor popular de la gente que no ha querido cambiar el sistema. Lo bueno de ¿Cuánto tiempo Holanda, tiene el sistema ya, este sistema de de los legalización? años 72, 73. 73 años. Sí. Algo que sí ha conseguido Holanda es primero focalizarse en lo que realmente debe de valer la atención, que es el crimen organizado. Claro. La policía holandesa desde el aeropuerto de Schiphol produce interdicción selectiva, no llena las cárceles, más bien las vacía. Correcto. A los andinos o latinoamericanos que atraviesan con droga como burriers, los expulsan. 2. Y 3, su problema de salud se ha reducido tremendamente al haber generado un régimen controlado, fiscalizado, en el caso de la cannabis. Correcto. Menos SIDA, menos hepatitis B. Y por último, el tema de la economía. Ha logrado un modelo de ingresos muy importante para los municipios de las ciudades que controlan el sistema de los coffee shops. Es mentira lo que nos dicen algunos analistas en relación al fracaso del modelo holandés. Por el contrario, es de los más probados en relación a la desregulación. Y es posible pensar que una cosa parecida sucede en América Latina. O sea, uno ve el caso y le dice, bueno, claro, con un sistema institucional fuerte, con un consenso social tan afiatado, de repente es factible, pero en sociedades latinoamericanas, complicado, Baldomero, ¿o no? Todo depende de las comunicaciones. La comunicación se puede convertir en un medio educativo que cambie la imagen que actualmente existe sobre el tema, ¿no? Y enseñarle que la señora, pues, que barre su casa, si toma harinita de coca en la mañana va a tener más energía para hacer lo suyo, ¿no? Enseñarle a la gente. Yo no soy partidario de ninguna droga sintética. Por ejemplo, éxtasis me parece que es un riesgo absurdo para bailar, ¿no? Que se pongan su coquita en la boca y que bailen si quieren, ¿no? Pero el éxtasis, unas fórmulas químicas, no me gusta desalentar a la juventud de usarlas. Pero no. Pero la cocaína pues, se puede también considerar una pero la droga cocaína, dañina. pero cuando yo era chico, mi madre, una vez en El Idiota Ilustrado salía la carátula, Baldomero Cáceres declara, mi mamá de chiquito me daba cocaína, y era porque había unas famosas pastillas de mentol, cocaína y bórax para el dolor de garganta. La cocaína ha sido satanizada, debía volver a farmacia, estar en la farmacia en forma dosificada. El problema es el riesgo del uso, como se hace ahora, nasal, de cocaína, que no se sabe su pureza ni la medida, pero la cocaína en farmacéutica, yo no me explico cómo la farmacéutica nacional no ha ensayado trabajar con cocaína, porque los laboratorios americanos sí trabajan con ella, ¿no? Entonces es una cuestión de percepción. Darle otra mirada. Darle otra mirada, ¿no? Ese cambio de mirada es lo que va a permitir reconocer que hay ciertas sustancias que le llaman drogas y que en realidad son nutrientes del sistema nervioso. Correcto. Por ejemplo, café, por ejemplo, té, por ejemplo, hierba mate, por ejemplo, hoja de coca, por ejemplo, marihuana. La verdad, son sustancias que optimizan al sistema nervioso, no lo perjudican, como se ha dicho. Lo perjudican las formas espurias de uso o formas inadecuadas, pero las sustancias en sí son beneficiosas para el sistema nervioso. ¿Es sensato esperar
o poder esperar que una política de liberalización progresiva de algunas drogas incide en la baja del precio? Es decir, y sea un aliado en la lucha contra el narcotráfico, Ricardo? ¿O diríamos que es una medida que habría que esperar un resultado, o depende en buena cuenta de una articulación multilateral de voluntades tanto de países consumidores como productores? O sea, digamos, porque no